estudiantes del Instituto Tecnológico de Matehuala en la carrera de Ingeniería Civil, tercer semestre, Grupo C. Mi compañera Naidelin Lucero Loera Ramírez y su servidora Jennifer Itzel Escamillo Orozco estamos realizando la actividad del video de la materia de Tecnología del Concreto. Nuestro video es conforme a la norma mexicana certificada 162, Organismo Nacional de la Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación, SC, la cual pertenece al componente aire. Su objetivo. Esta norma mexicana establece el procedimiento para la determinación de la masa unitaria, cálculo del rendimiento y contenido del aire por el método gravimétrico. Su campo de aplicación. Esta norma mexicana es aplicable para el concreto fresco, industrializado o hecho en obra. Nota, no es aplicable a los concretos secos o de bajo revenimiento, tales como los que se usan en la fabricación de elementos precolados. Referencia. Para la correcta aplicación de esta norma mexicana es necesario consultar la siguiente norma mexicana a la que la sustituye. Preparación y acondicionamiento de la muestra. La muestra se obtiene de acuerdo a lo indicado en la norma mexicana certificada 161, Organismo Nacional de la Normalización y la Certificación de la Construcción y Edificación, SC. Una vez obtenida la muestra, se coloca en el recipiente y se compacta. En los recipientes con menor capacidad de 10 litros, el método de compactación debe ser varillado para evitar la pérdida excesiva del aire incluido. En los recipientes de 10 litros de capacidad o mayores, el método de compactación puede ser varillado o vibración interna. La selección de método de compactación debe basarse en el revenimiento, a menos que se establezca otro procedimiento en las especificaciones particulares de la obra. Debe varillarse el concreto que tenga revenimiento mayor de 80 milímetros. Los revenimientos de 80 milímetros a 30 milímetros puede varillarse o vibrarse. Deben vibrarse los concretos con revenimiento menores de 30 milímetros. Condiciones ambientales. Este método de ensayo se realiza de acuerdo a las condiciones ambientales del lugar. Precisión de un solo operador. La desviación estándar máxima para un operador al efectuar un ensayo de masa unitaria es de 10,4 kilogramos sobre metro cúbico. Asimismo, dos determinaciones obtenidas por un mismo operador no deben de diferir en más de 29,6 kilogramos sobre metro cúbico. Precisión de varios operadores. La desviación estándar máxima para varios operadores al efectuar un ensayo de masa unitaria es de 13,1 kilogramos sobre metro cúbico. Asimismo, dos determinaciones obtenidas por diferentes operadores no deben de diferir en más de 31 kilogramos sobre metro cúbico, donde 1S es desviación estándar, D2S es rango máximo permitido entre dos resultados. El informe del ensayo. El informe del ensayo debe incluir lo siguiente: datos del concreto muestrado, masa de materiales para mezcla cuando se requiere, masa unitaria del concreto calculada en kilogramos sobre metro cúbico, rendimiento del concreto en metro cúbico o en por ciento cuando se requiere, cantidad en por ciento del contenido del aire en el concreto cuando se requiere. Masa unitaria se debe expresar con una aproximación de 1 kilogramo sobre metro cúbico. El rendimiento se debe reportar con una aproximación de 0,01 de metro cúbico. El contenido del aire del concreto fresco es de 0,1%. En método de ensayo, pues comenzamos con lo que es el varillado. Colocar el concreto en 3 capas de aproximadamente igual volumen. Compactar cada capa con el extremo redondeado de la varilla con 25 penetraciones en lo que son recipientes de 14 litros o menores y con 50 penetraciones en recipientes de 28 litros. En la primera capa la varilla debe penetrar todo su espesor, pero sin golpear con fuerza el fondo del recipiente, además de distribuir las penetraciones uniformemente en todo el espesor de su capa. Para las dos capas superiores la varilla debe penetrar aproximadamente 20 milímetros en la capa inmediata inferior. Después de varillar cada capa para eliminar el aire contenido y las oquedades que produce la varilla, es necesario golpear las paredes alrededor del molde con el mazo o el martillo el mínimo de veces necesarias para que el agregado grueso comience a desaparecer de la superficie y ésta tenga un aspecto relativamente liso. Un exceso de golpes podría producir segregación. Para recipientes de 14 litros o menos, si a consecuencia de la compactación en la última capa de concreto se asienta a un nivel inferior del borde superior del molde a la 10ª o 20ª penetración, se puede agregar concreto en exceso para mantener su nivel por encima del borde. Para recipientes de 14 litros, si a consecuencia de la compactación en la última capa el concreto se asienta
a un nivel inferior del borde superior del molde a la 20ª o 30ª penetración si agrega concreto en exceso para mantener lo que es su nivel por encima del borde. Terminando la compactación no debe contener exceso o falta de concreto. Otro método de ensayo es la vibración interna. Consiste en llenar el recipiente y vibrar el concreto en 2 capas de igual volumen aproximadamente. Insertar el vástago de vibrador en 3 puntos diferentes de cada capa, esto evitando tocar los lados del recipiente. Durante la compactación de la capa inferior no se debe apoyar o tocar con el vibrador el fondo. En la compactación de la capa superior, el vibrador debe penetrar la capa anterior 20 milímetros aproximadamente. Se debe tener cuidado de extraer lentamente el vástago de tal manera de no dejar burbujas de aire en la muestra. El tiempo requerido de la vibración depende de la trabajabilidad del concreto y de la eficiencia del vibrador. En otras palabras, esto será suficiente hasta que la superficie del concreto se vuelva relativamente lisa y el agregado grueso desaparezca por completo. Determinada la compactación, el recipiente no debe tener exceso o lo que es falta de concreto. Enrase. Al terminar la compactación, colocar la placa enrasadora sobre la superficie del concreto cubriendo 2/3 de ella y haciendo presión se avanza con movimientos de sierra hasta que la placa quede fuera del recipiente. Después, colocar nuevamente la placa sobre la superficie del concreto, cubriendo los 2/3 enrasados y presionando la placa, se avanza con movimientos de sierra hasta que se deslice completamente fuera del recipiente. Se debe tomar el excedente de la lechera que queda en el borde del recipiente para llenar los posibles oquedas que tenga la superficie. Finalmente, se da el mínimo de pasadas hasta dejar un terminado uniforme. La determinación de la masa. Bueno, pues si después de enrasar, limpiar todo el exceso del concreto adherido en el recipiente y determinar la masa del concreto, cuidando que la báscula se encuentre nivelada y fuera de corrientes de aire. Cálculo y expresión de los resultados. Factor del recipiente. El cálculo de este factor se debe realizar por lo menos una vez al año. Para ello es necesario medir la temperatura del agua contenida en el recipiente para obtener la masa en kilogramos sobre metros cúbicos. Colocar en el borde superior grasa para evitar fugas de agua. Se pesa el recipiente vacío con una precisión del 0.3%. Llenar el recipiente con agua potable a temperatura ambiente y cubrir con la capa de verificación. Después eliminar las burbujas y el exceso de agua con una pipeta o una piseta. Medir la temperatura del agua y determinar la masa volumétrica de la misma según su temperatura de acuerdo a la siguiente. Masa unitaria. Calcular la masa unitaria neta del concreto en kilogramos, restando la masa del recipiente de la masa bruta. Calcular la masa unitaria multiplicando la masa del concreto por el factor del recipiente utilizando la siguiente fórmula. Rendimiento. Calcular el volumen real del concreto obtenido por mezcla dividiendo la masa total de todos los materiales incluidos en una mezcla entre la masa unitaria usando la siguiente fórmula. Rendimiento relativo. Es la relación entre el volumen real del concreto obtenido y el volumen de diseño teórico de una mezcla. Calcular con la siguiente fórmula, donde el rendimiento relativo, que es igual al volumen real del concreto obtenido por mezcla, sobre el volumen del concreto teórico que se produce una mezcla en metros cúbicos. Un valor de rendimiento relativo mayor de 1 indica un exceso de concreto producido, mientras que un valor de menos 1 indica que la mezcla de diseño resultó. Contenido del cemento. Es calcular el contenido real del cemento. Se calcula con la siguiente fórmula, donde es el contenido real del cemento en kilogramos sobre metro cúbico, que es igual a la masa del cemento por mezcla sobre el volumen real del concreto. Contenido de aire. Calcular el contenido de aire se calcula con la siguiente fórmula.
Concordancia con las normas internacionales. Esta norma no coincide con la norma internacional ISO, que es Ensayos de hormigón parte 2, propiedades del hormigón fresco, por las razones siguientes. El objetivo de campo de aplicación de esta norma establece el procedimiento para la determinación de la masa unitaria, cálculo del rendimiento y el contenido del aire del concreto fresco por el método gravimétrico, y la norma internacional nos especifica que utilizan dos métodos de ensayo basándose en el principio de la ley de Bohm. Los dos métodos se designan como el método de presión de vía y el método de columna de agua. En el apartado respectivo a un medidor de presión de vía y un medidor de columna de agua, la norma internacional describe que el método de prueba no es aplicable a ningún tipo de hormigones elaborados con áridos ligeros o de agregado con alta absorción. La norma nacional nos dice que esta no es aplicable a concretos secos o de bajo revenimiento, tales como los que se usan en la fabricación de elementos precolados. El muestreo se obtiene de acuerdo a lo indicado en la norma mexicana 161. En la cual la norma internacional nos dice que la muestra de hormigón fresco se obtiene de conformidad o con la norma ISO 1920. La norma mexicana nos especifica que el vibrador interno de inmersión debe tener una frecuencia de vibración de 7000 o más vibraciones por minuto. En la norma internacional nos indica que dicho vibrador debe contar con una frecuencia mínima de 120, que es 7200 ciclos por minuto. Además debe usar una naturales siguiente de su declaratoria de vigencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría Económica.